Papá, por favor, no hagas esto más difícil. La voz de Adrián sonó baja, tensa, pero no tenía ternura. Tenía vergüenza. Esa vergüenza incómoda que no nace del amor, sino del miedo a que los demás descubran algo que uno quisiera esconder. Don Mateo Salvatierra estaba de pie junto a la entrada del comedor, con su saco gris cuidadosamente cepillado, una corbata azul oscuro que había pertenecido a su difunta esposa y los zapatos negros lustrados con sus propias manos aquella misma tarde. A sus 72 años, aún conservaba la costumbre de arreglarse para las ocasiones importantes. Y esa noche, según le habían dicho, era importante. Era Nochebuena. La mesa estaba puesta para 16 personas. Sobre el mantel blanco brillaban copas de cristal, platos de porcelana, cubiertos dorados y servilletas dobladas en forma de estrella. En el centro, un arreglo de velas rojas y ramas de pino perfumaba el aire con una elegancia que parecía de revista. Desde la cocina llegaba el aroma del pavó glaseado, de las papas al romero, del pan recién horneado. Todo era perfecto. Excepto el lugar vacío donde don Mateo creía que se sentaría. Su hija Claudia, vestida con un traje color vino y pendientes largos de perlas, se acercó a él con una sonrisa rígida. No lo miró a los ojos. Miraba, más bien, su corbata, su saco viejo, sus manos temblorosas. Papá, entiende, dijo ella en voz baja, cuidando que los invitados del salón no escucharan. Hoy viene gente muy importante. No queremos que te sientas incómodo. Mateo parpadeó despacio. ¿Incómodo yo?, preguntó, sin levantar la voz. Claudia, es la cena de Navidad. Pensé que iba a cenar con ustedes. Su nieta Camila, de 19 años, soltó un suspiro detrás de su madre. Abuelo, no empieces con dramas, ¿sí? Mamá está nerviosa. Hoy viene el señor Beltrán. Es un inversionista importantísimo para papá. No podemos estar pendientes de tus cosas. Tus cosas. Así llamaban ahora a su vejez. A sus olvidos pequeños. A su manera lenta de caminar. A las preguntas que hacía 2 veces cuando no escuchaba bien. A sus manos manchadas por el tiempo. A su existencia entera. Mateo bajó la mirada hacia la mesa. Había contado las sillas esa mañana cuando nadie lo veía. 16. Él había visto 16 sillas. Había sonreído en silencio, pensando que por fin, después de meses de sentirse como un mueble viejo arrinconado en su propia casa, esa noche volvería a tener un sitio. Pero ahora notó algo que antes no había visto: no había plato para él. No había copa. No había servilleta. No había lugar. Adrián, su hijo mayor, dueño de la casa y de una voz que con los años se había vuelto cada vez más parecida a la de un jefe que da órdenes, se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado. Papá, ya hablamos esto. No, respondió Mateo con suavidad. No lo hablamos. Ustedes lo decidieron. Claudia cerró los ojos con impaciencia. Por favor, no te pongas sentimental. Mateo sintió que algo dentro de su pecho se hundía lentamente, como una piedra lanzada a un pozo profundo. Desde el salón llegó una carcajada. Los invitados ya estaban bebiendo vino. Alguien preguntó: ¿falta mucho para cenar? La esposa de Adrián, Renata, apareció entonces con una bandeja de canapés en la mano. Era una mujer elegante, de esas que sabían sonreír sin mover los ojos. Al ver a Mateo allí, en medio del pasillo, su expresión se endureció apenas. ¿Todavía seguimos con esto?, murmuró. Mateo la miró. Durante 10 años había intentado ganarse el cariño de aquella mujer. Le había reparado lámparas, le había cuidado a los niños, le había preparado infusiones cuando estaba enferma,
Le había dejado el sillón más cómodo sin que ella jamás lo pidiera. Pero Renata nunca lo había visto como familia. Para ella, Mateo era un residuo de otra vida, una obligación heredada junto con la casa vieja que Adrián había vendido para financiar su empresa. Renata, dijo él, solo quiero sentarme un rato. No voy a molestar. Ella sonrió, pero su sonrisa fue más cruel que un grito. Don Mateo. Nadie dice que usted moleste. Pero seamos realistas. Usted se cansa, se queda dormido, pregunta cosas fuera de lugar. Y esta noche no es una cena cualquiera. Mateo sintió que las palabras le rozaban la piel como alambre. Adrián miró hacia el salón con nerviosismo. Papá, ya te preparamos algo en la cocina. Hay un plato servido. Puedes comer tranquilo ahí. Después, cuando terminemos, pasas un momento a saludar. Un momento. ¿Cómo se deja entrar al perro después de que los invitados se van? Mateo respiró hondo. El olor del pino, del vino y de la comida se mezcló con una tristeza tan antigua que casi le dio náuseas. ¿Y mis nietos?, preguntó. ¿Ellos también quieren que coma en la cocina? Nadie respondió. Camila desvió la mirada hacia su teléfono. Lucas, el nieto menor, de 15 años, estaba parado junto a la escalera. Tenía los ojos fijos en el suelo. Mateo lo había criado prácticamente desde que era niño, lo había llevado a la escuela, le había enseñado a andar en bicicleta, a atarse los cordones, a no burlarse de los más débiles. Pero esa noche Lucas no dijo nada. Ese silencio dolió más que cualquier insulto. Claudia tocó el brazo de su padre con 2 dedos, como si temiera mancharse. Papá, no lo tomes así. Mateo levantó los ojos. Estaban húmedos, pero no lloraba. Todavía no. ¿Cómo debo tomarlo, hija? Ella apretó los labios. Como una ayuda. Como una manera de evitarte incomodidades. No me están evitando incomodidades, Claudia. Me están escondiendo. La frase cayó entre ellos con una claridad insoportable. Renata miró hacia el salón, alarmada. Baje la voz, por favor. Mateo sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, quebrada. Claro. Siempre debo bajar la voz. Nadie supo qué responder. Entonces, desde la puerta principal, sonó el timbre. Adrián se sobresaltó como si hubieran disparado un arma. Debe ser él, susurró. Renata acomodó su vestido. Claudia enderezó la espalda. Camila guardó el móvil y ensayó una sonrisa. En cuestión de segundos, todos se transformaron. La familia que acababa de apartar a un anciano de la mesa se convirtió en una familia distinguida, amable, perfecta. Adrián señaló la cocina con una mirada dura. Papá. Ahora. Mateo sostuvo su mirada durante un segundo largo. No dijo nada. No suplicó. No levantó la voz. Solo giró lentamente y caminó hacia la cocina. Cada paso le pesaba. Detrás de él, escuchó a Renata decir en voz baja. Gracias a Dios. Mateo no se detuvo. Entró en la cocina iluminada por una luz blanca y fría. Sobre una pequeña mesa auxiliar, junto a unas ollas sucias y una bolsa de basura a medio cerrar, había un plato servido para él. Una porción de pavó, algo de puré y 2 panes. No había copa de cristal, solo un vaso de plástico. No había servilleta de tela, sino una de papel doblada al lado del tenedor. Se sentó despacio. Desde el comedor llegaban voces alegres. Señor Beltrán. Qué honor tenerlo en nuestra casa. Bienvenido, bienvenido. Feliz Navidad. Mateo tomó el tenedor, pero no pudo comer.
Y mientras las risas crecían al otro lado de la pared, sus ojos se clavaron en la corbata azul oscuro que llevaba puesta. La corbata de Elena. La única cosa de su esposa que aún conservaba cerca del corazón. Apretó la tela con dedos temblorosos. «Perdóname, Elena», susurró. «No supe conservar la familia». Pero para entender cómo don Mateo llegó a pasar la Nochebuena sentado en la cocina de la casa de su propio hijo, mientras su familia brindaba sin él, hay que volver muchos años atrás, cuando todavía era un hombre fuerte, cuando sus manos no temblaban, cuando sus hijos corrían hacia él al escuchar sus pasos en la puerta. Mateo Salvatierra no había nacido en una casa de lujos. Creció en un barrio obrero de Sevilla, en una vivienda pequeña donde en invierno el frío se colaba por las rendijas y en verano el calor parecía quedarse atrapado entre las paredes. Su padre fue carpintero. Su madre cosía para familias ricas y regresaba cada noche con los dedos hinchados, pero con una sonrisa que nunca faltaba a la hora de servir la cena. De ellos aprendió dos cosas que marcarían su vida: que el trabajo honrado no avergüenza a nadie, y que la familia se defiende incluso cuando duele. Desde joven, Mateo tuvo una habilidad especial con las manos. Podía reparar una silla rota, levantar una pared, arreglar una cerradura, devolverle vida a objetos que otros daban por perdidos. A los 20 años comenzó como ayudante en una empresa de mantenimiento. A los 25 ya era encargado. A los 30, cuando conoció a Elena, tenía fama de ser un hombre serio, cumplidor y de corazón limpio. Elena no era la mujer más hermosa del mercado municipal donde se conocieron. Era algo más peligroso, era luminosa. Tenía una manera de mirar que hacía sentir a cualquiera importante. Vendía flores junto a su madre, y Mateo inventaba excusas para pasar por su puesto. «Otra vez claveles, Mateo», le dijo ella una mañana, sonriendo. «Si sigue así, van a pensar que tiene novia». «Ojalá», respondió él, rojo como un muchacho. Elena rió, y esa risa se le quedó para siempre en la memoria. Se casaron 2 años después, en una iglesia pequeña, sin banquete elegante ni luna de miel en el extranjero. Tuvieron una comida familiar en el patio de la casa de los padres de Elena, con tortilla, vino barato y una tarta preparada por una vecina. Mateo no necesitaba más. Cuando vio a Elena bailar descalza sobre las baldosas, con el vestido recogido para no tropezar, pensó que ningún hombre del mundo podía ser más rico que él. Los primeros años fueron duros, pero felices. Vivían en un piso de alquiler, con muebles heredados y una cama que crujía cada vez que se movían. Mateo trabajaba jornadas largas. Elena atendía el puesto de flores hasta que nació Adrián. Luego llegó Claudia. Y desde ese momento, Mateo sintió que su vida tenía un propósito tan claro que no necesitaba explicarlo. Sus hijos. Todo era por ellos. Si había que trabajar horas extra, trabajaba. Si había que caminar en vez de tomar el autobús para ahorrar unas monedas, caminaba. Si sus zapatos tenían agujeros, metía cartón por dentro y decía que todavía servían. Elena lo regañaba a veces. «Mateo, también tienes derecho a comprarte algo para ti». Él la besaba en la frente. «Cuando los niños estén bien, ya veremos». Pero ese ya veremos nunca llegaba. Adrián fue un niño despierto, ambicioso desde pequeño. Le gustaba tener los mejores cuadernos, los mejores zapatos, la mochila que todos miraban. Cuando otros niños presumían juguetes caros, él volvía a casa con el rostro sombrío. Mateo lo notaba enseguida. «¿Qué pasa, campeón?» «Nada». Ese nada pesa mucho. Adrián bajaba la mirada. «Es que Pablo tiene una bicicleta nueva. Dice que la mía parece de pobre». Mateo no respondía de inmediato. Se sentaba a su lado, le revolvía el cabello.
La gente que necesita humillar a otros para sentirse grande, por dentro suele estar muy vacía. Adrián lo escuchaba, pero sus ojos seguían llenos de deseo. Una semana después, Mateo aceptaba un turno nocturno reparando tuberías en un hotel. 2 semanas después, Adrián tenía bicicleta. Claudia era distinta. De niña fue dulce, sensible, pegada a su padre como una sombra pequeña. Le gustaba sentarse en su taller y verlo trabajar. ¿Qué haces, papá? Arreglo esta silla. ¿Y por qué la arreglas si está vieja? Mateo sonreía. Porque algo viejo no deja de servir solo porque alguien dejó de mirarlo con cariño. Claudia, que entonces tenía 6 años, no entendió del todo. Pero repitió la frase durante días, como si fuera un poema. Durante mucho tiempo, Mateo creyó que había criado hijos buenos. Y quizás lo eran. O quizás la vida, el dinero, las malas compañías y la comodidad fueron cubriendo esa bondad con capas de orgullo. Cuando Adrián terminó la universidad, fue Mateo quien pagó la última matrícula vendiendo el viejo coche que usaba para ir al trabajo. Le dijo a Elena que el motor ya fallaba demasiado, pero ella sabía la verdad. Te quedaste sin coche por él, dijo una noche, mientras doblaban ropa. Mateo encogió los hombros. Nuestro hijo será ingeniero. ¿Te das cuenta, Elena? Un salvatierra con título universitario. Y tú caminarás 40 minutos hasta el taller. Caminar hace bien. Elena lo miró con tristeza y amor. Un día tienen que saber todo lo que haces por ellos. Mateo negó con la cabeza. No hace falta. Los hijos no tienen que cargar con las facturas del amor. Esa era una de sus frases. Una frase hermosa. Pero con los años, esa misma idea se convirtió en su condena. Porque Adrián nunca supo exactamente cuánto costó su carrera. Claudia nunca supo que su padre rechazó un ascenso para quedarse cerca de casa cuando ella enfermó de neumonía a los 11 años. Ninguno supo que Elena y él pasaron meses cenando pan con sopa para pagarles clases particulares, excursiones, idiomas y ropa decente. O tal vez lo supieron. Y decidieron olvidarlo. Elena murió cuando Mateo tenía 64 años. Fue un cáncer rápido, cruel, de esos que no dan tiempo ni a la rabia. En 6 meses, la mujer luminosa del mercado se apagó en una cama de hospital, con un pañuelo cubriéndole la cabeza y los dedos entrelazados con los de su esposo. La última noche, mientras Adrián hablaba por teléfono en el pasillo y Claudia lloraba junto a una máquina de café, Elena le pidió a Mateo que se acercara. Prométeme algo, susurró. Lo que quieras. No te quedes solo. Mateo tragó saliva. Te tengo a ti. Ella sonrió con una tristeza infinita. Ya no por mucho. No digas eso. Mateo, escúchame. Tus hijos te quieren, pero están distraídos por sus vidas. No dejes que te conviertan en una sombra. Él quiso responder, pero no pudo. Elena apretó su mano con una fuerza que parecía imposible para un cuerpo tan débil. Tú tienes valor. Conmigo o sin mí. Promételo. Mateo lloró en silencio. Te lo prometo. Pero cuando Elena se fue, algo en él se rompió. Durante los primeros meses, Adrián y Claudia parecieron preocupados. Lo llamaban, lo visitaban, insistían en que comiera, en que saliera a caminar. Pero poco a poco, la atención se fue diluyendo. Claudia tenía su trabajo, su divorcio complicado, sus propios problemas. Adrián estaba levantando una empresa de construcción sostenible que, según él, iba a cambiar la ciudad. Mateo no quería molestar. Esa frase comenzó a repetirse en su mente como una oración. No quiero molestar. No llamaba si se sentía enfermo. No pedía ayuda para ir al médico.
No se quejaba cuando pasaban semanas sin visitarlo. La casa donde había vivido con Elena se volvió demasiado grande. Cada habitación tenía un eco. En la cocina aún podía imaginarla cortando pan. En el dormitorio, su lado de la cama seguía intacto. En el patio, las macetas se secaron porque Mateo no tenía corazón para tocar las flores que ella había cuidado. Un día, Adrián llegó con Renata. «Papá, tenemos que hablar». Mateo preparó café. Renata no lo bebió. Dijo que le caía mal la cafeína después de las 6. Adrián le explicó que la empresa necesitaba capital. Que había una oportunidad enorme. Que el mercado inmobiliario estaba cambiando. Que si lograba entrar en un proyecto de lujo, podría asegurar el futuro de todos. «¿Y qué necesitas de mí?», preguntó Mateo. Adrián tardó un segundo en responder. «La casa». Mateo no entendió al principio. «¿La casa?». «Venderla, papá. Es demasiado grande para ti. Además, está vieja. Requiere mantenimiento. Nosotros tenemos espacio en nuestra casa. Puedes venirte a vivir con nosotros». Renata sintió con una sonrisa cuidadosamente fabricada. «Por supuesto, don Mateo. Sería lo mejor. Estaría acompañado». Acompañado. La palabra sonaba dulce. Mateo miró alrededor. Las paredes, los muebles, el reloj que Elena le había regalado en su aniversario número 30. La marca en la puerta donde habían medido la altura de Adrián y Claudia cuando eran pequeños. «Esta casa era de tu madre», dijo él. Adrián bajó la mirada, como si hubiera esperado esa resistencia. «Mamá habría querido que nos ayudáramos como familia». Esa frase fue la llave que abrió todas las puertas. Mamá habría querido. Mateo firmó 2 semanas después. Vendieron la casa. Gran parte del dinero fue a la empresa de Adrián. Otra parte, según le dijeron, quedó guardada para los gastos futuros de papá. Mateo no pidió documentos. No preguntó en qué cuenta. No exigió nada. Era su hijo. ¿Cómo iba a desconfiar de su propio hijo? Al principio, vivir con Adrián parecía soportable. Le dieron una habitación en la planta baja, junto al cuarto de lavado. Renata dijo que era por comodidad, para que no subiera escaleras. Mateo agradeció el gesto, aunque la habitación olía a detergente y no recibía luz directa. Los nietos aún eran niños. Camila tenía 12 años y Lucas 8. Al principio entraban corriendo a su cuarto. «Abuelo, cuéntanos una historia». «Abuelo, arregla mi muñeca». «Abuelo, ven a ver mi dibujo». Y Mateo volvía a sentirse necesario. Les hacía barcos de madera, les contaba cuentos de cuando trabajaba de joven, les preparaba chocolate caliente a escondidas cuando Renata prohibía dulces. Camila se dormía a veces en su sillón, con la cabeza apoyada en su brazo. Lucas lo seguía por la casa con una caja de herramientas de juguete. «Yo quiero arreglar cosas como tú». Mateo sonreía. «Entonces empieza por aprender a cuidar lo que otros rompen». Pero los niños crecieron. Y a medida que crecían, también cambiaba la manera en que lo miraban. Camila entró en un colegio privado, rodeada de compañeros que hablaban de viajes, marcas, clubes y apellidos. Un día, cuando Mateo fue a buscarla porque Renata no podía, la muchacha se quedó paralizada al verlo frente a la puerta con su chaqueta vieja. «Abuelo, te dije que esperaras en la esquina», susurró, furiosa. Mateo no entendió. «Pero está lloviendo, hija. Mis amigas están mirando». Él miró hacia un grupo de adolescentes que reían bajo unos paraguas coloridos. «¿Y qué pasa?». Camila apretó los dientes. «Nada. Olvídalo». Pero en el coche no le habló.
Esa noche, Mateo escuchó a Renata decirle a Adrián: tu padre tiene buena intención, pero no entiende ciertos entornos. Camila está en una edad complicada. No podemos exponerla a situaciones vergonzosas. Vergonzosas. Mateo estaba en el pasillo, con una taza de té en la mano. Se quedó inmóvil. Adrián respondió: hablaré con él. Y habló. No con crueldad abierta. Eso habría sido más fácil de soportar. Lo hizo con ese tono razonable que usan quienes quieren hacer pasar el desprecio por sentido común. Papá, no hace falta que vayas al colegio de Camila. Nosotros nos organizamos. Solo quería ayudar. Lo sé. Pero hay cosas que, bueno, los tiempos cambiaron. Los chicos son crueles. No queremos que Camila pase un mal rato. Mateo asintió. Claro. Una palabra. La palabra que empezó a usar para todo. Claro. ¿Podrías no sentarte en la sala cuando vienen mis clientes? Claro. ¿Podrías usar audífonos para escuchar la radio? Claro. ¿Podrías no contar esas historias antiguas en la cena? Claro. ¿Podrías dejar de arreglar cosas en el garaje? Renata dice que parece un taller mecánico. Claro. Cada claro le quitaba 1 centímetro de existencia. Al cabo de los años, Mateo ya no ocupaba la casa. La atravesaba. Desayunaba temprano para no estorbar. Almorzaba cuando los demás ya habían terminado. Veía televisión con volumen bajo. Guardaba sus herramientas en cajas de plástico. Su ropa quedó reducida a un armario pequeño porque Renata necesitaba espacio para manteles y adornos de temporada. Aún así, él intentaba amar sin pedir nada. Cuando Adrián llegaba tarde, Mateo le dejaba sopa caliente. Cuando Claudia visitaba la casa llorando por otro fracaso sentimental, Mateo le preparaba café y escuchaba en silencio. Cuando Camila necesitaba dinero para una excursión que no quería pedir a sus padres, Mateo le dio sus ahorros sin preguntar. Cuando Lucas rompió accidentalmente una tablet carísima, Mateo dijo que había sido él quien la tiró a limpiar la mesa. Nadie le agradecía demasiado. Pero él se repetía: así es la familia. Uno da. No lleva cuentas. Hasta que una tarde de noviembre, un mes antes de aquella Nochebuena, escuchó algo que no debía escuchar. Mateo volvía del centro de salud. El médico le había dicho que la presión estaba alta y que debía evitar disgustos. Él casi se rió. A su edad, los disgustos no se evitaban, solo se aprendía a tragarlos con agua. Al entrar en casa, notó voces en el comedor. Adrián, Renata y Claudia estaban reunidos. Creían que él tardaría más. No podemos seguir así, decía Renata. Tu padre cada día está más lento. Mateo se detuvo en el pasillo. No exageres, respondió Claudia. Papá todavía se maneja solo. Renata soltó una risa seca. ¿Solo? Claudia, por favor. ¿Quién crees que está pendiente de si toma sus pastillas? ¿Quién revisa que no deje la hornilla encendida? ¿Quién tiene que explicar a los niños que no inviten amigos cuando él anda por la casa en bata? Mateo miró su propia ropa. Llevaba abrigo y bufanda. Pero aún así sintió vergüenza, como si lo hubieran sorprendido desnudo. Adrián habló entonces. He estado averiguando residencias. El corazón de Mateo dio un golpe. ¿Residencias? ¿Asilos? Preguntó Claudia. No les digas así. Hay lugares muy buenos. Con jardín, médicos, actividades. Renata añadió rápidamente. Y privacidad para nosotros. Esta casa ya no funciona. Además, si el acuerdo con Beltrán sale bien,
Vamos a recibir socios, inversionistas, gente de otro nivel. No podemos tener siempre a tu padre dando vueltas. Dando vueltas. Mateo apoyó una mano en la pared. Claudia guardó silencio unos segundos. ¿Y papá qué opina? Adrián suspiró. Papá no va a querer. Pero lo convenceremos. Después de Navidad. No quiero arruinar las fiestas. Renata rió suavemente. ¡Qué considerado! Mateo sintió que le faltaba el aire. No entró al comedor. Retrocedió despacio, abrió la puerta principal sin hacer ruido y volvió a salir a la calle. Caminó sin rumbo durante casi una hora. Las luces navideñas ya colgaban entre los edificios. Las familias entraban y salían de las tiendas cargando regalos. En una plaza, un niño le pidió a su padre que lo subiera a hombros para ver mejor el árbol iluminado. Mateo se quedó mirando esa escena. Recordó a Adrián pequeño sobre sus hombros. Recordó a Claudia dormida contra su pecho. Recordó a Elena diciéndole: no dejes que te conviertan en una sombra. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si no habría confundido amor con desaparición. Esa noche no dijo nada. Durante las semanas siguientes, observó. Observó cómo Renata cambiaba la decoración de la casa para la gran cena de Navidad, repitiendo que todo debía ser impecable porque el señor Esteban Beltrán no era un invitado cualquiera. Ese hombre puede abrirnos todas las puertas, decía Adrián. Si invierte en el proyecto, la empresa pasa a otro nivel. Mateo escuchaba el nombre sin interés. Esteban Beltrán. Le sonaba vagamente, quizá de algún periódico, quizá de la televisión. Un empresario hotelero, dueño de edificios, resorts, fundaciones. Uno de esos hombres que aparecían en revistas con traje oscuro y sonrisa de quien no necesita pedir permiso para entrar a ningún sitio. La casa comenzó a llenarse de órdenes. Camila, no invites a nadie extraño. Lucas, nada de videojuegos en el salón. Claudia, por favor, controla a papá si empieza a contar historias raras. Mateo estaba sentado en su sillón cuando oyó eso. Claudia lo miró de reojo, incómoda. No lo digo por mal, papá. Él sonrió. Claro. Otra vez esa palabra. La víspera de Navidad, Mateo sacó del cajón la corbata azul de Elena. La sostuvo entre las manos durante mucho rato. No había planeado usarla. Temía mancharla. Temía que alguien hiciera un comentario. Pero algo dentro de él, una dignidad pequeña y terca, le dijo que esa noche debía llevar algo que le recordara quién había sido. Al día siguiente se levantó temprano. Preparó café antes que todos. Peló patatas sin que Renata se lo pidiera. Revisó una pata floja de una silla del comedor y la ajustó con una herramienta pequeña que guardaba en el bolsillo. Lucas lo vio hacerlo. Abuelo. Mamá dijo que no tocaras nada del comedor. Mateo guardó la herramienta. La silla estaba floja. Alguien podía caerse. Lucas miró hacia la puerta, nervioso. Si se entera, se va a enfadar. Mateo lo observó. El niño que antes quería arreglar cosas con él ahora tenía miedo de que lo vieran a su lado. No te preocupes, dijo. No diré que me viste. Lucas no respondió. Se fue. Por la tarde, cuando Mateo salió de su habitación ya vestido para la cena, se encontró con Claudia en el pasillo. Ella se detuvo al verlo. Durante un instante, en sus ojos apareció algo parecido a la emoción. «Te queda bien esa corbata», dijo. Mateo la tocó con suavidad. «Era de tu madre». Claudia abrió la boca, como si quisiera decir algo más. Quizá recordar. Quizá pedir perdón por cosas que aún no se habían dicho. Pero Renata llamó desde el comedor.
Claudia, necesito que revises las tarjetas de los asientos. Y el momento se rompió. Mateo siguió caminando. Vio la mesa preparada. Vio las luces, las copas, los platos. Vio la silla junto a Lucas y pensó que tal vez sería para él. Se permitió una esperanza pequeña. Qué peligrosa es la esperanza cuando uno lleva años viviendo de migajas. Media hora después, esa esperanza estaba destrozada. Ahora, sentado en la cocina, con el plato frío delante de él y las risas de su familia atravesando la pared, Mateo comprendió que no solo lo habían sacado de la mesa. Lo habían sacado de la historia familiar. En el comedor, Adrián levantaba su copa. Señor Beltrán, para nosotros es un honor recibirlo esta noche. Esta familia cree profundamente en los valores, en la tradición, en la unión. Mateo cerró los ojos. Unión. Casi le pareció escuchar la risa de Elena, no alegre, sino amarga. Entonces ocurrió algo inesperado. Una voz masculina, grave y elegante, interrumpió desde el comedor. Perdone, Adrián. Antes de sentarme, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, señor Beltrán. Hubo un silencio breve. Cuando entré, vi a un hombre mayor en el pasillo. Llevaba una corbata azul. ¿Quién es? Mateo abrió los ojos. Al otro lado de la pared, nadie respondió de inmediato. Luego escuchó la voz de Renata, demasiado dulce. Ah, es don Mateo. El padre de Adrián. Está algo cansado, por eso prefirió cenar en la cocina. Mateo apretó el tenedor hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Prefirió. La mentira era pequeña, elegante, perfecta. Pero entonces la voz del invitado cambió. Ya no sonaba protocolaria. Sonaba extrañamente alterada. Mateo. Repitió. ¿Mateo Salvatierra? El silencio que siguió fue distinto. Pesado. Inquieto. Mateo dejó el tenedor sobre la mesa. Oyó pasos acercándose. 1, 2, 3. La puerta de la cocina se abrió lentamente. Y allí, bajo la luz fría, apareció un hombre de unos 50 años, alto, vestido con un traje impecable, el cabello ligeramente canoso y los ojos abiertos con una emoción que parecía imposible de fingir. Esteban Beltrán miró a Mateo como si acabara de ver a un fantasma. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego, el empresario dio un paso al frente. Su voz tembló. Dios mío. Mateo frunció el ceño, confundido. ¿Nos conocemos? Esteban se llevó una mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Usted no se acuerda de mí? Mateo se levantó despacio, apoyándose en la mesa. Detrás de Esteban, en el pasillo, aparecieron Adrián, Renata, Claudia, Camila y Lucas. Todos observaban la escena con sorpresa, pero también con miedo. Ese miedo instintivo de quienes presienten que una mentira acaba de quedar expuesta. Esteban avanzó otro paso. Yo sí me acuerdo de usted, don Mateo. La cocina quedó en silencio. Incluso las risas del salón se apagaron. Esteban tragó saliva, como si las palabras le costaran. Hace 27 años, en una carretera inundada cerca de Córdoba, un autobús cayó por un terraplén. Había fuego. Había lluvia. Nadie se atrevía a bajar porque el depósito podía explotar. Mateo sintió que un recuerdo remoto, enterrado bajo décadas de rutina y dolor, comenzaba a moverse dentro de su mente. Lluvia. Gritos. Metal torcido. El olor a gasolina. Esteban levantó la mirada, y una lágrima le resbaló por la mejilla. Yo tenía 23 años. Estaba atrapado entre los asientos.
Mi pierna no se movía. Pensé que iba a morir allí. Mateo dejó de respirar. Esteban dijo entonces, con una claridad que atravesó a todos. Y usted bajó por mí. Y usted bajó por mí. Las palabras de Esteban Beltrán quedaron suspendidas en la cocina como si alguien hubiera detenido el tiempo. Mateo no respondió de inmediato. Sus ojos, cansados y húmedos, se clavaron en el rostro de aquel hombre elegante que lo miraba con una gratitud casi dolorosa. Detrás de Esteban, su familia permanecía inmóvil, incapaz de comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Adrián fue el primero en reaccionar. Señor Beltrán, quizá haya una confusión, dijo con una risa nerviosa. Mi padre trabajó muchos años en mantenimiento, sí, pero... Esteban no apartó la vista de Mateo. No hay ninguna confusión. Su voz fue baja, pero tuvo la fuerza de una puerta cerrándose. Renata, que hasta hacía unos minutos se movía por la casa con la seguridad de una anfitriona perfecta, perdió color en el rostro. Miró a Mateo, luego a Esteban, luego otra vez a Mateo, como si acabara de descubrir que el anciano al que había mandado a comer junto a las ollas sucias era alguien que no sabía cómo clasificar. Mateo tragó saliva. Fue hace mucho tiempo, murmuró. Esteban dio un paso más. Para usted quizá fue una noche más de valentía. Para mí fue la noche en que volví a nacer. La cocina estaba demasiado pequeña para tanta verdad. Los invitados del comedor comenzaron a asomarse discretamente al pasillo. Algunas voces se apagaron. Alguien dejó una copa sobre la mesa. La música navideña que sonaba de fondo pareció de pronto ridícula, casi ofensiva. Esteban miró el plato frío sobre la mesa auxiliar. Luego miró el vaso de plástico. Luego la servilleta de papel. Y su expresión cambió. Ya no era solo emoción. Era indignación. ¿Por qué está cenando aquí?, preguntó. Nadie contestó. Adrián abrió la boca, pero no encontró palabras. Renata intentó adelantarse. Señor Beltrán, don Mateo se sentía cansado. Nosotros solo quisimos que estuviera cómodo. Esteban giró lentamente la cabeza hacia ella. ¿Cómodo? Renata sostuvo la sonrisa durante apenas un segundo. Después se le quebró. Sí, es decir, él a veces se agobia con mucha gente. Mateo cerró los ojos. No quería una escena. No quería venganza. No quería que aquella noche se convirtiera en un espectáculo. Solo quería desaparecer, como había aprendido a hacerlo durante años. Pero Esteban no se lo permitió. Don Mateo, dijo con respeto, dígame una cosa. ¿Usted eligió comer aquí? La pregunta fue simple. Demasiado simple. Por eso mismo fue terrible. Mateo miró a su hijo. Adrián tenía los ojos tensos, casi suplicantes. No suplicaba perdón. Suplicaba silencio. Claudia bajó la mirada. Camila apretó el móvil contra su pecho. Lucas parecía a punto de llorar. Mateo respiró despacio. Durante toda su vida había protegido a los suyos. Había ocultado deudas, sacrificios, enfermedades, tristezas. Había mentido para que sus hijos no se sintieran culpables. Había callado para que la familia no se rompiera. Pero esa noche comprendió algo con una claridad que dolía. La familia ya estaba rota. Solo que él era el único que seguía recogiendo los pedazos con las manos desnudas. No, dijo finalmente. Una sola palabra. No la dijo con rabia. No la dijo con teatralidad. La dijo como quien deja una piedra en el suelo después de cargarla durante años. Esteban cerró los ojos un instante. Entiendo. Adrián dio un paso al frente. Papá, por favor, no hagas esto.
No fue así. Nosotros solo. Mateo lo interrumpió con una calma que nadie esperaba. Me dijiste que fuera a la cocina. Adrián se quedó helado. Papá. Tu esposa dijo que me cansaba. Que preguntaba cosas fuera de lugar, que esta no era una cena cualquiera. Renata abrió la boca, ofendida. Yo jamás lo dije con esa intención. Mateo la miró. No había odio en sus ojos. Eso fue lo que más la desconcertó. Habría sabido defenderse de la ira, de los gritos, de la acusación. Pero no de aquella tristeza limpia. Renata, llevas años diciendo cosas sin intención. Y todas duelen igual. Un murmullo recorrió el pasillo. Claudia se cubrió la boca con la mano. Esteban apretó los puños. Señor Adrián, dijo, girándose hacia él, usted me habló durante semanas de valores familiares. De raíces. De tradición. De respeto por las generaciones que construyeron antes que nosotros. Adrián intentó recomponerse. Y es cierto. Mi familia es muy importante para mí. Esteban señaló la cocina. Entonces explíqueme por qué el hombre que le dio la vida está sentado aquí, apartado como una vergüenza. Adrián enrojeció. No tiene derecho a juzgar algo que no conoce. Tiene razón, respondió Esteban. No conozco todos los detalles. Pero conozco lo suficiente. Mateo levantó una mano. Señor Beltrán, no hace falta. Si hace falta, lo interrumpió Esteban, aunque su tono siguió siendo respetuoso. Hace 27 años, usted tampoco tenía obligación de bajar por mí. Y bajó. El silencio se hizo más hondo. Esteban miró a todos los presentes. Yo viajaba en aquel autobús porque mi padre me había echado de casa. Era joven, soberbio, estúpido. Creía que el mundo me debía algo. Llevaba una mochila con ropa y 200 euros. Nada más. El conductor perdió el control en la curva por la lluvia. Recuerdo los gritos, los cristales, el olor a gasolina. Recuerdo que la gente salía como podía. Yo no pude. Su voz tembló. Mi pierna quedó atrapada entre dos hierros. El fuego empezó en la parte delantera. Todos gritaban que el vehículo podía explotar. Nadie quería acercarse. Yo tampoco los culpo. Era una locura. Pero entonces apareció un hombre con una chaqueta marrón. Se deslizó por el barro, rompió una ventana con una piedra y entró. Mateo bajó la mirada. Los recuerdos volvieron con una fuerza brutal. La lluvia golpeándole la cara. El barro metiéndosele en los zapatos. Una mujer llorando con un niño en brazos. El autobús inclinado, medio hundido entre maleza. Y dentro, una voz joven gritando. No me dejen aquí. Mateo había ido por esa carretera con un compañero de trabajo. Volvían de reparar una instalación eléctrica en un pueblo cercano. Él no era bombero. No era policía. No era héroe. Era un hombre común con una linterna en la mano y dos hijos pequeños esperándolo en casa. Pero cuando escuchó aquel grito, no pudo seguir de largo. Me dijo que no cerrara los ojos, continuó Esteban. Me dijo, muchacho, mírame. Si me miras, sigues vivo. Yo estaba seguro de que iba a morir. Usted se cortó las manos con los cristales. Se quemó el brazo. Tiró de los hierros hasta que sangró. Y cuando por fin logró soltarme, me cargó sobre su espalda. Mateo sintió que sus dedos volvían a doler, como si el cuerpo recordara lo que la mente había enterrado. Esteban sonrió entre lágrimas. Yo pesaba más que usted. Y aún así me sacó. Nadie se movía. El autobús explotó 2 minutos después.
Camila dejó escapar un sollozo involuntario. Lucas miró a su abuelo como si lo viera por primera vez. Esteban se acercó más a Mateo. Desperté en el hospital. Pregunté por usted. Me dijeron su nombre, Mateo Salvatierra. Me dijeron que se había ido antes de que pudiera agradecerle. Que solo dejó dicho que tenía que volver a casa porque su esposa se preocuparía. Una risa triste escapó de Mateo. Elena odiaba cuando llegaba tarde sin avisar. Durante años lo busqué, dijo Esteban. Pero en el informe escribieron mal su apellido. Salvatierra con una sola R, después sin la I, luego confundieron el pueblo. Cuando empecé a tener recursos, contraté personas para encontrarlo. Nunca aparecía. Con el tiempo pensé que quizá había muerto. Pero nunca olvidé su cara. Mateo, abrumado. Se apoyó en el borde de la mesa. Yo no hice nada especial. Esteban negó con la cabeza. Usted me dio una segunda vida. Y yo la usé para construir todo lo que tengo. Adrián miraba la escena con una mezcla de vergüenza y cálculo. Ese cálculo fue casi imperceptible, pero Claudia lo vio. Renata también. Era la mirada de un hombre que, incluso en medio del desastre moral, empezaba a preguntarse cómo podía convertir aquello en ventaja. Señor Beltrán, dijo Adrián, suavizando la voz, créame que nos honra muchísimo saber esto. Mi padre nunca nos contó esa historia. Siempre ha sido muy reservado. Mateo sintió una punzada. ¿Reservado? No. No era reserva. Era costumbre de no ocupar espacio. Adrián continuó. De hecho, esto demuestra precisamente los valores de nuestra familia. Mi padre nos enseñó a ayudar, a trabajar, a... No, dijo Esteban. Adrián se quedó a media frase. Perdón. No use la dignidad de su padre para adornar su discurso, dijo Esteban, con frialdad. Hace 10 minutos usted lo tenía escondido en la cocina. El rostro de Adrián se endureció. Renata intervino con una sonrisa desesperada. Creo que todos estamos muy emocionados. Es Navidad. Tal vez deberíamos volver al comedor, sentarnos todos juntos y brindar por esta hermosa coincidencia. No fue una coincidencia hermosa, respondió Esteban. Fue una revelación necesaria. Entonces se volvió hacia Mateo y, delante de todos, inclinó ligeramente la cabeza. Don Mateo, ¿me permitiría cenar con usted? Mateo lo miró sin entender. ¿Aquí? No. En la mesa principal. En el lugar que debió ocupar desde el principio. Renata se apresuró. Por supuesto, claro que sí. Podemos reorganizar. No hace falta reorganizar nada, dijo Esteban. Yo le cedo mi lugar. Aquello cayó como una bofetada pública. Adrián se tensó. Señor Beltrán, usted es nuestro invitado de honor. No, respondió Esteban. Él lo es. Mateo sintió que las piernas le fallaban. No quiero causar problemas. Esteban lo miró con una ternura firme. Usted no los causó, don Mateo. Solo los reveló. El empresario tomó el plato frío de Mateo, lo miró con disgusto y lo dejó en la encimera. Ese plato no se sirve a un padre en Nochebuena. Luego ofreció su brazo. Mateo dudó. Toda su vida había rechazado ser el centro de atención. No por humildad pura, sino porque durante años le enseñaron que su presencia molestaba. Cruzar aquel pasillo de regreso al comedor era más difícil que entrar en un autobús en llamas. Porque allá, al menos, el peligro era claro. Aquí, el fuego venía de los ojos de su propia familia. Pero entonces vio a Lucas. El muchacho lloraba en silencio. Abuelo, susurró.
Mateo no supo si era una disculpa o una súplica. Quizá ambas cosas. Tomó el brazo de Esteban. Y juntos salieron de la cocina. El comedor, antes lleno de conversaciones elegantes, estaba ahora sumido en un silencio absoluto. Los invitados se pusieron de pie casi por instinto. Algunos conocían a Esteban lo suficiente para saber que no era un hombre dado a sentimentalismos. Verlo acompañar a aquel anciano como si se tratara de una autoridad cambió la atmósfera por completo. Esteban caminó hasta la cabecera de la mesa. Allí estaba su sitio, marcado con una tarjeta de papel grueso, señor Esteban Beltrán. La tomó, la rompió en dos y la dejó junto al plato. Renata abrió mucho los ojos. Adrián murmuró: «Por favor». Esteban no lo escuchó. Sacó la silla y miró a Mateo. «Siéntese». Mateo miró alrededor. Todas las miradas estaban sobre él. Durante un instante, volvió a sentirse como el joven esposo que llegaba a casa con las manos llenas de grasa y Elena le decía: «Lávate, que la cena está lista». Volvió a verse con Adrián en brazos, con Claudia dormida sobre su pecho, con la casa vieja llena de risas. Volvió a sentir que alguna vez había tenido un lugar en el mundo. Se sentó. No en una esquina. No en la cocina. No como una carga. En la cabecera. Esteban permaneció de pie a su lado. «Señoras y señores», dijo. «Antes de cualquier brindis, quiero decir algo. Hoy vine a esta casa para hablar de inversiones. De proyectos. De cifras. Pero acabo de recordar algo que el dinero suele hacernos olvidar: ninguna empresa vale más que la forma en que tratamos a quienes ya no pueden ofrecernos utilidad». Nadie respiraba. Este hombre, don Mateo Salvatierra, salvó mi vida cuando yo no era nadie. No preguntó mi apellido. No preguntó si algún día podría devolverle el favor. No preguntó si yo era importante. Solo vio a un ser humano atrapado y decidió que mi vida valía el riesgo de la suya. Mateo apretó la servilleta de tela entre los dedos. «Durante años», continuó Esteban, «he donado a hospitales, he financiado becas, he construido fundaciones. Muchas personas me llaman generoso. Pero mi generosidad nació de una deuda. Una deuda con un hombre que me enseñó, sin discursos, qué significa actuar con humanidad». Adrián bajó la cabeza. Renata miraba la mesa. Claudia lloraba en silencio. Y hoy encuentro a ese hombre sentado en una cocina, apartado de su familia para no incomodar a invitados importantes. La frase fue devastadora. Uno de los socios de Adrián, sentado cerca de la ventana, carraspeó incómodo. Su esposa lo miró con una expresión de desaprobación. Los demás invitados evitaban cruzar la mirada con los anfitriones. Esteban dejó una pausa larga. «Así que debo anunciar algo. El proyecto que vine a evaluar esta noche queda cancelado». Adrián levantó la cabeza de golpe. «¿Qué?». Renata se puso pálida. «Señor Beltrán, no puede decidir algo así por un malentendido familiar». Esteban la miró. «Puedo decidirlo por carácter. Y el carácter de una empresa se parece demasiado al carácter de quienes la dirigen». Adrián se levantó de la silla. «Estamos hablando de millones. De empleos. De contratos ya preparados». «No hay contratos firmados», respondió Esteban. «Y después de esta noche, no lo sabrá». Adrián perdió por un segundo la máscara. ¿Va a tirar abajo meses de trabajo por una escena doméstica? Esteban no se alteró. No. Por una escena moral. El silencio que siguió fue brutal. Mateo quiso hablar. Quiso decir que no hacía falta, que no arruinara nada por él. Esa era su costumbre, salvar a otros incluso cuando esos otros lo habían hundido.
Pero al abrir la boca, Esteban apoyó suavemente una mano en su hombro. No proteja a quienes lo escondieron, le dijo en voz baja. Mateo cerró los labios. Y aquella pequeña obediencia a su propia dignidad fue el primer acto de libertad que se permitió en muchos años. La cena continuó de una manera extraña, casi irreal. Renata ordenó servir un plato nuevo para Mateo. La empleada lo trajo con manos temblorosas, como si participara en una ceremonia solemne. Pavo recién cortado, salsa caliente, verduras, pan, una copa de vino. Todo lo que le habían negado minutos antes. Pero Mateo apenas comió. No por orgullo, sino porque el corazón, cuando ha sido apretado demasiado tiempo, no recupera el hambre de inmediato. Camila fue la primera en acercarse. Se levantó de su silla y caminó hasta su abuelo. Tenía el maquillaje corrido, los ojos rojos. Abuelo, yo no sabía lo del accidente. Mateo la miró. Nunca lo conté. Pero si sabía lo de hoy, dijo ella, y la voz se le rompió. Sabía que te habían mandado a la cocina. Y no dije nada. Mateo sintió que aquel reconocimiento le dolía más que la propia humillación. Camila se cubrió la cara. Me dio vergüenza. No de ti, de que mis amigos, de que la gente. No sé. Soy horrible. Mateo respiró hondo. No eres horrible, Camila. Eres joven. Pero ya tienes edad para saber que el silencio también puede herir. Ella asintió, llorando. Perdóname. Mateo no respondió enseguida. Antes habría dicho claro de inmediato. Habría sonreído. Habría borrado la culpa de todos para que nadie tuviera que cargar con ella. Pero esa noche no pudo. O no quiso. Necesito tiempo, dijo. Camila cerró los ojos, como si la frase le hubiera atravesado el pecho. Pero asintió. Lo entiendo. Lucas no se acercó hasta más tarde. Lo hizo cuando los invitados comenzaron a murmurar entre ellos y Renata fingía supervisar los postres para no enfrentar las miradas. El muchacho se sentó junto a Mateo sin pedir permiso. Abuelo. Dime. Lucas jugó con el borde de la servilleta. Yo sí me acuerdo de cuando me enseñaste a arreglar mi bicicleta. Mateo lo miró con suavidad. Te caíste 3 veces. 4, corrigió Lucas, con una sonrisa triste. Mateo casi sonrió. 4. El niño respiró con dificultad. Hoy quise decir algo. Cuando papá te mandó a la cocina. Pero, me dio miedo. ¿De quién? Lucas miró hacia Adrián. De todos. Mateo sintió una tristeza profunda, pero también una claridad nueva. El miedo se heredaba. El silencio también. Si él seguía callando, Lucas aprendería que amar era agachar la cabeza. Y eso no podía permitirlo. Mírame, hijo. Lucas levantó los ojos. No siempre vas a poder evitar tener miedo. Pero no dejes que el miedo decida por ti. Lucas lloró sin hacer ruido. Perdóname, abuelo. Mateo puso una mano sobre la suya. Tú aún estás aprendiendo. Lucas apretó sus dedos. ¿Y papá? Mateo miró a Adrián, que hablaba con un socio en una esquina, intentando reparar el desastre con palabras rápidas. Tu padre también está aprendiendo, dijo. Pero algunos aprenden demasiado tarde. Después del postre, los invitados comenzaron a irse antes de lo previsto. Ya nadie hablaba de negocios. Nadie pedía tarjetas. Nadie felicitaba a Adrián por la velada. Las despedidas fueron breves, incómodas, cargadas de esa cortesía fría con la que la gente decente se aleja de algo que le ha dado vergüenza presenciar. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado,
La casa quedó en un silencio terrible. Las velas seguían encendidas. La mesa estaba desordenada. Las copas medio vacías parecían restos de una fiesta que había muerto antes de empezar. Adrián se volvió hacia Mateo. Su rostro ya no fingía ternura. ¿Estás satisfecho? Claudia levantó la cabeza. Adrián. No, Claudia. Que responda. ¿Estás satisfecho, papá? ¿Querías humillarme delante de todos? Mateo permaneció sentado. Durante años, la voz de su hijo había bastado para hacerlo retroceder. Esa noche no. Yo no te humillé. Adrián soltó una risa amarga. Claro que no. Solo dejaste que ese hombre me destruyera un contrato millonario. Esteban, que aún no se había marchado, estaba de pie junto a la chimenea. Observaba sin intervenir. Mateo miró a su hijo con una calma que nacía del cansancio. Tú perdiste ese contrato cuando decidiste que tu padre no merecía una silla. Adrián golpeó la mesa con la palma. No entiendes nada. Ese proyecto era el futuro de esta familia. ¿De cuál familia? Preguntó Mateo. La pregunta lo desarmó. ¿Qué? Mateo se puso de pie despacio. ¿De cuál familia hablas, Adrián? ¿De la que vendió mi casa prometiéndome compañía? ¿De la que usó el dinero de tu madre y mío para levantar una empresa donde nunca tuve voz? ¿De la que planea mandarme a una residencia después de Navidad? Renata dejó caer una copa. El cristal se rompió en el suelo. Claudia palideció. Papá, ¿tú escuchaste? Sí, dijo Mateo. Escuché. Adrián pasó de la rabia a la incomodidad. Era una conversación privada. Mateo asintió. Sobre mi vida. Nadie dijo nada. Durante años pensé que no debía molestar, continuó Mateo. Pensé que amar era hacerse pequeño para que los demás vivieran cómodos. Pensé que si daba bastante, algún día ustedes lo notarían. Pero el amor que necesita que uno desaparezca no es amor. Es abuso con buenos modales. Claudia comenzó a llorar. Papá, yo no quería que todo llegara a esto. Mateo la miró. Pero dejaste que llegara. Ella recibió la frase como un golpe. Renata intentó recuperar el control. Don Mateo, creo que todos estamos cansados. Mañana hablaremos con calma. Esto se ha salido de proporción. Mateo se volvió hacia ella. No. Por primera vez, está en su proporción exacta. Esteban bajó la mirada, conmovido. Adrián respiró con fuerza. ¿Y qué quieres ahora? ¿Que nos arrodillemos? ¿Que te pidamos perdón delante de él? Mateo negó lentamente. No quiero teatro. Entonces, ¿qué? Mateo miró alrededor. Miró la casa moderna, amplia, decorada con dinero que en parte había salido de la venta de su hogar. Miró las paredes donde no había una sola fotografía de Elena. Miró la mesa donde no hubo sitio para él hasta que un extraño importante lo exigió. Y tomó una decisión. Me voy. La palabra dejó a todos inmóviles. Claudia avanzó un paso. ¿Cómo que te vas? Me voy de esta casa. Renata, pese a todo, pareció aliviada durante un segundo. Pero enseguida disimuló. Adrián rió con incredulidad. ¿Y a dónde vas a ir, papá? No seas absurdo. Esa frase, dicha con desprecio, reveló la raíz de todo. Creían que no tenía opciones. Creían que dependía de ellos. Creían que su paciencia era debilidad. Esteban habló entonces. Vendrá conmigo esta noche, si él lo acepta. Adrián lo miró, furioso. Usted no tiene derecho a meterse en mi familia.
No me estoy metiendo en su familia. Estoy ofreciéndole ayuda a un hombre que una vez me salvó la vida. ¿Y cree que puede comprarlo? Los ojos de Esteban se endurecieron. No todos piensan como usted. Mateo levantó una mano. Basta. Todos callaron. El anciano respiró lentamente. No soy un objeto que se queda o se va según otros discutan. Yo decidiré. Miró a Esteban. Le agradezco su ofrecimiento. Luego miró a Adrián. Y a ti te digo esto, no me voy por él. Me voy por mí. Adrián no respondió. Quizá porque no sabía cómo hablarle a un padre que acababa de dejar de pedir permiso. Mateo caminó hacia su habitación. Lucas lo siguió, pero se detuvo en la puerta sin entrar. Claudia fue detrás. Camila también. Nadie se atrevió a tocarlo. La habitación de Mateo era pequeña. Una cama individual. Una cómoda. Un armario estrecho. Un crucifijo que había pertenecido a Elena. Una caja con herramientas. 2 fotografías, una de su boda y otra de Adrián y Claudia cuando eran niños. Sacó una maleta vieja de debajo de la cama. Claudia, desde la puerta, lloró más fuerte. Papá, por favor, no lo hagas así. Mateo dobló una camisa. ¿Así como? De repente. Él se detuvo. Hija, llevo años yéndome poco a poco. Solo que hoy lo viste. Claudia se cubrió la boca. Yo te quiero. Mateo la miró con ternura, pero sin rendirse. Lo sé. Pero querer a alguien en silencio, mientras otros lo rompen, no alcanza. Ella bajó la cabeza. Tengo vergüenza. Eso puede ser un comienzo, dijo él. Si no la tapas con excusas. Camila entró y tomó una fotografía de la cómoda. Abuelo, esta puedes llevarla. Mateo miró la imagen. Adrián tenía 8 años, Claudia 5. Ambos estaban cubiertos de harina después de ayudar a Elena a preparar pan. No, dijo. Esa se queda. Camila lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Para que recuerden que alguna vez fuimos distintos. Lucas apareció con la caja de herramientas. Abuelo, ¿te llevas esto? Mateo observó la caja. Estaba gastada, con marcas de pintura y metal. La había comprado cuando nació Adrián. Con esas herramientas arregló camas, puertas, bicicletas, juguetes, ventanas, sillas, cajones. Con esas manos sostuvo la vida práctica de todos. Sí, dijo. Eso sí. Lucas se la entregó con solemnidad. Yo quería ser como tú. Mateo le acarició el cabello. Todavía puede ser mejor. El muchacho rompió a llorar y lo abrazó. Al principio, Mateo se quedó rígido. Hacía mucho que nadie en esa casa lo abrazaba así, sin prisa, sin obligación, sin vergüenza. Luego cerró los ojos y rodeó a Lucas con sus brazos. Cuida tu corazón, hijo, susurró. No dejes que se parezca al de los adultos tristes. Cuando salió con la maleta, Adrián estaba en el salón. Renata permanecía junto a la ventana, de brazos cruzados. Esteban esperaba cerca de la puerta principal. Adrián miró la maleta como si aún no creyera que aquello estuviera ocurriendo. Papá, estás exagerando. Mañana te arrepentirás. Mateo se detuvo frente a él. Quizá. Pero será mi arrepentimiento. No una obediencia más. Adrián apretó la mandíbula. Después de todo lo que hice por ti. Mateo lo miró con una tristeza casi compasiva. ¿Qué hiciste por mí, Adrián? La pregunta lo dejó sin defensa. Te traje a vivir aquí. Después de vender mi casa. Te dimos techo.
Un cuarto junto al lavadero. Comida. Cuando no había invitados importantes. Renata murmuró. Eso es injusto. Mateo giró hacia ella. No, Renata. Injusto fue hacerme sentir agradecido por sobras de algo que yo ayudé a construir. Adrián bajó la voz. ¿Qué quieres de mí? Por primera vez aquella noche, sonó como un niño. Y por primera vez en muchos años, Mateo vio en él al pequeño que pedía una bicicleta porque no quería sentirse pobre. Vio al muchacho avergonzado de sus orígenes. Vio al adulto que había pasado la vida huyendo de todo lo que le recordaba de dónde venía. Quería un hijo, respondió Mateo. No un administrador de mi vejez. Adrián cerró los ojos. Algo se quebró en su rostro, pero llegó tarde. Muy tarde. Mateo caminó hacia la puerta. Claudia corrió y lo abrazó por la espalda. Papá, por favor, dame una oportunidad. Mateo apoyó una mano sobre las de ella. Te la daré. Pero no esta noche. Esta noche necesito salvar lo que queda de mí. Ella lo soltó lentamente. Esteban abrió la puerta. El aire frío de diciembre entró en la casa, moviendo apenas las llamas de las velas. Mateo cruzó el umbral. No hubo música. No hubo discurso. Solo el sonido de una maleta rodando sobre el suelo y un anciano respirando como si acabara de salir de un lugar sin oxígeno. Afuera, la ciudad brillaba con luces navideñas. Algunas ventanas mostraban familias reunidas, niños abriendo regalos, mesas llenas de comida. Durante un segundo, Mateo sintió una punzada de soledad tan fuerte que casi dio media vuelta. Pero entonces Esteban se colocó a su lado. Mi coche está aquí. Mateo miró hacia la casa. En la puerta estaban Claudia, Camila y Lucas. Adrián permanecía más atrás, en sombras. Renata no salió. Lucas levantó la mano. Mateo también la levantó. Luego subió al coche. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló al principio. La ciudad pasaba al otro lado de la ventana como una película silenciosa. Mateo sostenía la caja de herramientas sobre las rodillas. Esteban conducía con cuidado, como si llevara algo sagrado. Finalmente, Mateo dijo: no debió cancelar el proyecto por mí. Esteban mantuvo la vista en la carretera. No lo cancelé por usted. Lo cancelé por mí. Mateo lo miró. No entiendo. Durante años he construido empresas hablando de principios. Esta noche tuve que decidir si esos principios eran reales o solo palabras bonitas. No podía invertir en alguien capaz de esconder a su padre en la cocina y luego hablarme de tradición. Mateo guardó silencio. Además, añadió Esteban, quizá le hice un favor a su hijo. Mateo soltó una risa débil. No creo que él lo vea así. Algún día, tal vez. Perder dinero puede enseñar algo. Perder el alma sin darse cuenta es peor. Llegaron a un hotel pequeño pero elegante en el centro. No era uno de los grandes edificios de Esteban, sino una antigua casa restaurada con balcones de hierro y un patio interior lleno de plantas. En recepción, el personal saludó al empresario con respeto, pero él no permitió grandes explicaciones. La mejor habitación disponible para el señor Salvatierra, dijo. Mateo se sintió incómodo. No hace falta algo grande. Esteban sonrió. Lo sé. Pero esta vez no se trata de lo que hace falta. Se trata de lo que merece. La habitación tenía una cama amplia, una ventana con vista a una plaza iluminada y un sillón junto a una lámpara cálida. Sobre la mesa había una cesta de frutas y una tarjeta navideña del hotel. Mateo dejó la maleta junto a la cama. No supo qué hacer con tanto espacio. Esteban no notó.
Mañana hablaremos con calma. Hay muchas cosas que quiero contarle. ¿Cosas? El empresario asintió. Cuando logré estabilizar mi vida, creé una fundación. Al principio ayudaba a víctimas de accidentes de carretera. Después se amplió. Becas, tratamientos, apoyo a familias sin recursos. Siempre quise ponerle su nombre, pero mis asesores decían que necesitábamos autorización y nunca logramos encontrarlo. Así que la llamé Fundación Segunda Vida. Mateo lo escuchaba como si le hablara de otra persona. No sé qué decir. No diga nada esta noche. Descanse. Esteban caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Don Mateo. Sí. No sé qué clase de vida habría tenido si usted no hubiera bajado a ese autobús. Quizá ninguna. Todo lo que hice después existe porque usted decidió que yo merecía vivir. Permítame ahora recordarle algo, usted también merece vivir. No solo resistir. Mateo no pudo responder. Cuando Esteban se fue, la habitación quedó en silencio. Mateo se sentó en el borde de la cama. Durante unos minutos, no se movió. Luego sacó de la maleta la corbata azul de Elena y la colocó con cuidado sobre la almohada. Lo intenté, Elena, susurró. Y entonces lloró. No como había llorado en silencio durante años, tragándose el dolor para que nadie se incomodara. Lloró con el cuerpo entero. Lloró por la casa vendida, por la mesa negada, por los abrazos que no recibió, por las veces que dijo claro cuando quería decir me duele. Lloró por la vida que había entregado sin llevar cuentas y por la factura que otros le pasaron igual. Pero cuando amaneció, algo dentro de él estaba distinto. No sanado. No todavía. Pero sí despierto. A la mañana siguiente, Esteban llegó con ropa sencilla y 2 cafés. Feliz Navidad, don Mateo. Mateo, sentado junto a la ventana, recibió el café con una pequeña sonrisa. Feliz Navidad. Esteban se sentó frente a él. Hay algo más que debes saber. Mateo levantó la vista. Más. Anoche, después de dejarlo aquí, hice algunas llamadas. No por curiosidad malsana, sino porque me preocupó lo que dijo sobre la venta de su casa y el dinero guardado para sus gastos. Mateo se tensó. No quiero problemas legales con mis hijos. Lo entiendo. Pero saber la verdad no lo obliga a actuar de inmediato. Esteban sacó una carpeta. Un abogado de mi equipo revisó registros públicos. La casa se vendió por una cantidad muy superior a la que probablemente le dijeron. Una parte grande fue transferida directamente a la empresa de Adrián como préstamo familiar sin devolución exigible. ¿Usted firmó eso? Mateo frunció el ceño. Firmé muchos papeles. Adrián decía que eran trámites. Esteban respiró hondo. También hay una cuenta a su nombre, compartida con Adrián. Recibió dinero de la venta. Pero casi todo fue retirado durante los últimos años. Mateo sintió frío. ¿Retirado? Sí. Durante unos segundos, Mateo no habló. No era solo el dinero. Era la confianza. Otra capa de traición que caía sobre las anteriores. Yo le habría dado lo que necesitara, murmuró. No hacía falta. No terminó la frase. Esteban cerró la carpeta. No tiene que decidir nada hoy. Pero tiene derecho a protección. A asesoría. A recuperar lo que sea legítimamente suyo. Mateo miró sus manos. Toda mi vida pensé que pelear por dinero rompía familias. Esteban respondió con suavidad. A veces la familia ya está rota por quienes toman lo que no les pertenece. Defenderse solo permite dejar de sangrar. Esa tarde, Claudia llamó 17 veces.
Mateo no contestó hasta la noche. Cuando lo hizo, la voz de su hija sonaba destruida. Papá. Hola, Claudia. Ella lloró al escuchar su voz. Fui a tu cuarto. No estás. Sé que es absurdo decir eso, pero, al verlo vacío entendí algo. Entendí que nosotros te fuimos borrando. Mateo miró por la ventana. En la plaza, un padre levantaba a su hija para que tocara una guirnalda. Sí. Claudia sollozó. Adrián está furioso. Renata dice que tú nos manipulaste delante de todos. Yo no puedo más con ellos. Papá, lo de la residencia, debí defenderte. Debí decir que no. Sí, repitió Mateo. Aquella simple afirmación dolió más que un reproche. ¿Puedes perdonarme? Mateo cerró los ojos. Algún día, quizá. Pero perdonar no significa volver al mismo lugar. Lo sé. ¿Lo sabes de verdad? Hubo silencio. Estoy empezando a saberlo, dijo ella. Mateo respiró con calma. Entonces empieza por algo concreto. Busca todos los documentos de la venta de la casa. Los papeles que firmé. Las transferencias. Todo. Claudia se quedó muda. ¿Vas a demandar a Adrián? Voy a entender qué pasó. Papá. Claudia, si quieres reparar algo, no me pidas que vuelva a cerrar los ojos. Ella lloró en silencio. Te ayudaré. Y lo hizo. Durante las semanas siguientes, la verdad salió poco a poco, no como una explosión, sino como humedad detrás de una pared, primero una mancha pequeña, luego otra, hasta que toda la estructura mostró su podredumbre. Adrián había usado la mayor parte del dinero de la casa para sostener una empresa que aparentaba más solidez de la que tenía. Había retirado fondos de la cuenta compartida alegando gastos médicos de Mateo que nunca existieron. Había firmado documentos con explicaciones incompletas, aprovechándose de la confianza de un padre que jamás pensó en protegerse de su propio hijo. Renata lo sabía. Claudia sospechaba más de lo que admitía. Camila y Lucas no sabían nada del dinero, pero comenzaron a comprender el precio moral de los silencios familiares. Esteban puso a disposición de Mateo un abogado, pero no presionó. Solo le ofreció herramientas, información y compañía. La decisión es suya, le repetía. Nadie debe volver a decidir por usted. Mateo tardó un mes en presentar una reclamación formal. No lo hizo por venganza. Lo hizo una mañana, después de encontrar en su caja de herramientas una pequeña nota que Lucas había escondido antes de que se marchara. Abuelo, cuando sea valiente, quiero parecerme a ti. Mateo entendió entonces que su dignidad ya no le pertenecía solo a él. También era una lección para quienes venían detrás. La noticia no se hizo pública de inmediato, pero en el círculo empresarial de Adrián comenzaron los rumores. Socios que antes lo buscaban dejaron de responder llamadas. Bancos pidieron garantías. Clientes aplazaron contratos. La cancelación del proyecto Beltrán había sido el primer dominó, los documentos financieros hicieron caer el resto. Adrián fue a ver a Mateo 2 meses después. No fue a la casa familiar. Mateo ya no vivía allí. Esteban le había ofrecido quedarse indefinidamente en el hotel, pero Mateo rechazó la comodidad excesiva. Con parte del dinero que logró recuperar provisionalmente, alquiló un pequeño apartamento cerca de un parque. Tenía una cocina modesta, una sala luminosa y un balcón donde puso 3 macetas de geranios en memoria de Elena. Cuando sonó el timbre, Mateo abrió y encontró a su hijo al otro lado. Adrián parecía haber envejecido 10 años. Sin traje caro, sin reloj brillante, sin esa seguridad que antes usaba como armadura, se veía más humano. Más perdido. Hola, papá.
Mateo lo dejó pasar. No hubo abrazo. Adrián miró el apartamento. Es bonito. Es tranquilo. Se sentaron en la sala. Durante unos segundos, solo se escuchó el ruido lejano del tráfico. La empresa está muy mal, dijo Adrián. Mateo asintió. Lo imaginé. Renata se fue a casa de su hermana. Mateo no mostró sorpresa. Lo siento. Adrián soltó una risa rota. No, no lo sientes. Mateo lo miró. Sí lo siento. Que ya no permita que me destruyas no significa que disfrute verte caer. Aquella frase desarmó a Adrián más que cualquier insulto. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. No sé en qué momento me convertí en esto. Mateo guardó silencio. Supongo que siempre quise demostrar que no éramos pobres. Que yo podía sentarme con gente importante. Que podía entrar en lugares donde nadie mirara mis zapatos. Mi apellido, mi barrio. Y para entrar en esos lugares, dijo Mateo, decidiste esconder al hombre que te compró tus primeros zapatos buenos. Adrián se cubrió el rostro con las manos. Lo sé. Por primera vez, no hubo excusas. Eso no borraba nada. Pero era distinto. Te robé, dijo Adrián. Mateo sintió que el aire se volvía pesado. Sí. No lo llamaba así. Me decía que era dinero familiar, que algún día lo devolvería, que tú no lo necesitabas, que todo sería para todos cuando la empresa creciera. Pero sabías que no estaba bien. Adrián lloró. Mateo no recordaba la última vez que había visto llorar a su hijo. Sí. El anciano miró las macetas del balcón. El sol de la tarde tocaba las flores rojas. ¿Viniste a pedirme que retire la reclamación? Adrián tardó demasiado en responder. Al principio sí. Mateo cerró los ojos. Pero ahora no, añadió Adrián rápidamente. Ahora vine a decirte que voy a firmar un acuerdo de devolución. Lo que pueda vender, lo venderé. Mi abogado hablará con el tuyo. No quiero ir a juicio si puedo evitarlo, pero no voy a pedirte que cargues otra vez con mis errores. Mateo lo observó largamente. Eso es un comienzo. Adrián lloró en silencio. ¿Algún día podrás perdonarme? Mateo sintió esa pregunta como un peso familiar. Pero esta vez no respondió para aliviar a su hijo. No lo sé. Adrián asintió, destrozado. Lo merezco. No se trata de merecer, dijo Mateo. Se trata de reconstruir algo que tú mismo incendiaste. Y algunas casas no vuelven a levantarse iguales. ¿Puedo intentarlo? Mateo respiró hondo. Pensó en Elena. Pensó en la noche del autobús. Pensó en un joven atrapado gritando entre llamas. Pensó en su hijo, atrapado también, aunque en un fuego distinto, ambición, vergüenza, orgullo. Puedes intentarlo, dijo. Pero esta vez yo no entraré al fuego para sacarte. Tendrás que caminar. Adrián aceptó esas palabras con la cabeza baja. No hubo reconciliación milagrosa. Las historias verdaderas rara vez se arreglan con un abrazo y música suave. Pero hubo una primera grieta en el orgullo. Y a veces, por una grieta, entra luz. Claudia visitaba a Mateo cada semana. Al principio llegaba con culpa, con regalos innecesarios, con preguntas nerviosas. Mateo le pedía que no trajera cosas. Le pedía presencia honesta. Con el tiempo aprendieron a hablar. No como padre sacrificado e hija distraída, sino como dos adultos frente a las ruinas de una familia. Camila comenzó a acompañarla. Un día llevó un álbum de fotos que había encontrado en la casa. Quiero saber quién era la abuela Elena, dijo. Mateo abrió el álbum con manos cuidadosas.
Durante horas habló de ella, de las flores, de su risa, de cómo bailaba descalza, de cómo regañaba a Mateo por no comprarse zapatos nuevos. Camila escuchó sin mirar el móvil ni una sola vez. Lucas iba los sábados. Al principio solo se sentaba junto a su abuelo. Luego comenzó a pedirle que le enseñara a usar herramientas. Arreglaron una silla, después una lámpara, después una bicicleta vieja que Mateo compró en un mercadillo. ¿Por qué arreglas cosas que otros tiran?, preguntó Lucas una tarde. Mateo sonrió. Porque no todo lo dañado está terminado. Lucas pensó en su padre. Mateo también. Esteban se convirtió en una presencia discreta en su vida. No invadía, no exigía gratitud. A veces lo invitaba a desayunar. Otras veces le pedía opinión sobre proyectos de la fundación. Un día, llevó a Mateo a visitar la sede de la Fundación Segunda Vida. Era un edificio sencillo, luminoso, con fotografías de personas que habían recibido ayuda, niños con becas, ancianos acompañados, familias reconstruyendo casas después de incendios, víctimas de accidentes aprendiendo a caminar otra vez. En la entrada, había una placa cubierta con una tela azul. Mateo frunció el ceño. ¿Qué es eso? Esteban sonrió. Algo que debía ser hace años. Tiró de la tela. La placa decía: Sala Mateo Salvatierra. En honor al hombre que enseñó que una vida desconocida también merece ser salvada. Mateo se quedó inmóvil. No puedo aceptar esto. Ya está puesto, dijo Esteban. Yo no soy nadie importante. Esteban lo miró con firmeza. Don Mateo. Esa mentira ya no tiene lugar en su vida. El anciano tocó la placa con dedos temblorosos. No pensó en fama. No pensó en reconocimiento. Pensó en Elena. Prométeme que no te convertirás en una sombra. Y por primera vez, sintió que tal vez estaba cumpliendo tarde, pero cumpliendo. Meses después, llegó otra Navidad. La ciudad volvió a llenarse de luces. Los escaparates brillaban. La gente compraba regalos, corría, se abrazaba en estaciones de tren y aeropuertos. En la casa de Adrián ya no habría gran cena empresarial. La empresa había sido reducida, vendida en parte para pagar deudas. Renata no volvió. Adrián vivía en un apartamento más pequeño y trabajaba como consultor para una firma que no llevaba su apellido en la puerta. Claudia propuso hacer una cena familiar en su casa. Nada elegante, dijo por teléfono. Solo nosotros. Tú, yo, Adrián, los chicos. ¿Y si quieres invitar al señor Beltrán? Mateo guardó silencio. No quiero que te sientas obligado, añadió ella rápidamente. Lo digo de verdad. Si prefieres pasar la Navidad en tu casa, lo entenderé. Mateo miró la corbata azul de Elena, cuidadosamente doblada en una caja. Iré un rato, dijo. Claudia suspiró, emocionada. Gracias, papá. Pero Claudia. Sí. Esta vez, antes de ir, quiero saber dónde está mi silla. Ella comenzó a llorar al otro lado de la línea. En la cabecera, papá. Mateo cerró los ojos. No necesito cabecera. Pero la tendrás. La cena fue sencilla. No hubo copas carísimas ni manteles de revista. Claudia preparó sopa, pollo al horno y una tarta algo quemada que todos fingieron no notar hasta que Lucas hizo un comentario y los demás rieron. Adrián llegó con una caja pequeña. Se acercó a Mateo. Feliz Navidad, papá. Mateo recibió la caja. Dentro había una herramienta antigua, restaurada, el primer martillo que Mateo había usado en su juventud.
Adrián lo había encontrado entre las cosas que quedaban en un depósito de la empresa. Pensé que lo habías tirado, dijo Mateo. Adrián negó con la cabeza. Tiré muchas cosas que no debía. Esta no. No hubo grandes palabras. Pero Mateo entendió. A mitad de la cena, Claudia levantó la copa. Quiero brindar por papá. Mateo hizo un gesto. No hace falta. Si hace falta, dijo Camila, sonriendo con lágrimas. Claudia continuó. Por años pensamos que papá era silencioso porque no tenía nada que decir. Ahora entiendo que su silencio estaba lleno de cosas que nosotros no quisimos escuchar. Esta Navidad no quiero prometer que todo está arreglado, porque no sería verdad. Pero sí quiero prometer que nunca más volveremos a confundir su paciencia con obligación ni su bondad con debilidad. Lucas levantó su vaso de refresco. Por el abuelo. Todos brindaron. Mateo miró la mesa. Había una silla para él. Un plato. Una copa. Una servilleta de tela. Pero más importante que eso, había ojos que lo miraban sin vergüenza. No todo estaba reparado. Quizá nunca lo estaría por completo. La confianza, como la madera vieja, puede lijarse, cuidarse, reforzarse, pero algunas marcas permanecen. Y tal vez deben permanecer, para recordar dónde se rompió algo y cuánto costó volver a sostenerlo. Después de cenar, Mateo salió al balcón. La noche estaba fría. Luces amarillas brillaban en los edificios cercanos. Adrián salió detrás de él. Papá. Sí. Gracias por venir. Mateo asintió. Adrián apoyó las manos en la baranda. A veces sueño con aquella noche. La primera Navidad. La cocina. Tu plato frío. Mateo no respondió. Me despierto con vergüenza. La vergüenza puede pudrir o puede enseñar, dijo Mateo. Depende de qué hagas con ella. Adrián miró a su padre. Estoy intentando que enseñe. Mateo lo observó. Ya no vio al empresario arrogante. Vio a un hombre roto, sí, pero quizá dispuesto a dejar de fingir. Sigue intentando. Adrián asintió. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Aquella noche del accidente, ¿no tuviste miedo? Mateo soltó una risa suave. Claro que tuve miedo. Entonces, ¿por qué bajaste? El anciano miró las luces de la ciudad. Durante un momento volvió a escuchar la lluvia, los gritos, el fuego. Luego miró hacia el comedor, donde Lucas reía con Camila y Claudia cortaba otra porción de tarta quemada. Porque alguien gritó pidiendo ayuda, dijo. Y yo todavía podía escuchar. Adrián bajó la cabeza. Entendió que aquella frase no hablaba solo del accidente. Hablaba de todos ellos. De las veces que Mateo gritó sin voz. De las veces que nadie quiso escucharlo. Perdón, susurró Adrián. Mateo miró a su hijo. No dijo no pasa nada, porque sí pasaba. No dijo olvídalo, porque algunas cosas no deben olvidarse. Solo puso una mano sobre su hombro. Haz que ese perdón sirva para algo. Adrián cerró los ojos, y por primera vez en muchos años, apoyó su frente en el hombro de su padre como cuando era niño. Mateo no lo abrazó de inmediato. Luego, lentamente, lo hizo. No era el abrazo de antes, ingenuo y sin grietas. Era otro. Más adulto. Más doloroso. Más real. Al final de la noche, cuando Mateo volvió a su apartamento, encontró un mensaje de Esteban en el teléfono. Feliz Navidad, don Mateo. Gracias por enseñarme que la dignidad también salva vidas. Mateo sonrió. Se quitó la corbata azul y la colocó junto a la fotografía de Elena.
«Feliz Navidad, mi amor», susurró. Luego miró su pequeño hogar. Las macetas en el balcón. La caja de herramientas junto a la pared. La silla que él mismo había reparado. El silencio ya no se sentía como abandono. Se sentía como paz. Y por primera vez en muchos años, Mateo no esperó que nadie le diera permiso para existir. Se preparó una taza de té, apagó las luces del salón y se sentó junto a la ventana. Afuera, algunas familias seguían celebrando. En algún lugar, un niño reía. En otro, una campana anunciaba la medianoche. Mateo apoyó una mano sobre su pecho. Allí, donde antes pesaba la humillación, empezaba a crecer algo distinto. No era orgullo. No era victoria sobre sus hijos. Era una certeza tranquila, humilde y poderosa. Un hombre puede pasar años siendo tratado como una sombra, pero mientras conserve una chispa de dignidad, todavía puede volver a la luz. Y aquella noche, don Mateo Salvatierra, el padre que una vez fue apartado de la mesa, comprendió que su lugar nunca había dependido de una silla. Dependía de recordar su propio valor. Y al fin lo recordaba.